Soy Jorge Freiter Franco, hijo mayor del profesor Jorge Adolfo Freiter Romero, y fui estudiante igualmente de la Universidad del Atlántico. Acerca de la declaración del asesinato de tu padre como crimen de lesa humanidad. ¿Cuál es la primera impresión que te llevas y cuál crees que es el mensaje que le debes al país? Una de las primeras impresiones que hemos tenido en la familia ha sido de sorpresa. Ha sido de sorpresa y también de alegría, pues. De sorpresa porque esto ha sido un proceso largo, un proceso de más de 15 años en el que llevamos buscando la verdad de la detención arbitraria, tortura y asesinato de mi padre, Jorge Adolfo Freiter Romero. Y con la declaratoria de crimen de lesa humanidad, quiero decir que también es uno de los puntos dentro de una serie de puntos que tenemos en el marco de una solución amistosa con el Estado colombiano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces este es uno de los puntos que hoy vemos realidad con regocijo y también con la esperanza de que el asesinato cruel, atroz de mi padre no quede en la impunidad. Tenía 28 años, 27 años, 27 años cuando asesinaron a mi padre. Mi hermano, el último, tenía 4 años, que fue mi hermano quien iba a recibir a mi padre cuando mi padre iba llegando a la casa y fue capturado, fue detenido por los paramilitares y agentes del Gaula en la puerta de su casa. Nosotros, mi hermano Jorge Enrique Freiter Florián y yo somos los que hemos liderado este proceso. En el momento de que esto sucedió, ya yo me había ido a Bogotá porque estaban asesinatos de varios líderes estudiantiles. Yo era un líder estudiantil en la Facultad de Ciencias Básicas de la Universidad del Atlántico. Y bueno, luchábamos por la excelencia académica, por los proyectos científicos, porque hubiera una biblioteca, por ejemplo. Y también veíamos que había corrupción en la universidad. No es necesario ser un gran doctor en investigación judicial para que uno se diera cuenta en ese momento, ¿no? Mi hermano, cuando sucedió esto, los paramilitares lo metieron en un carro para averiguar qué había pasado, pero ellos pensaban que era la policía. Posteriormente se dieron cuenta, investigando, y una serie de coincidencias que se presentaron, hasta donde yo tengo entendido, una serie de coincidencias, y se dio con el lugar del automóvil donde fue capturado, donde fue detenido mi padre y fue llevado hacia la vía 40 en la bodega. Entonces, después vinieron las amenazas a mi hermano y a mi familia, hostigamientos, carros que se parqueaban en la puerta de la casa donde ellos vivían y una serie de situaciones. Y bueno, yo viajé a Canadá, donde había pedido asilo y refugio. Una organización nos ayudó. Unas personas del País Vasco, él escribió y lograron escucharlo. Y posteriormente él viajó allá y comenzamos una serie ¿cómo le digo? Una serie de acciones y de contactos. Y contando siempre lo que había sucedido. Algunas veces nos escuchaban, otras veces no. Y hasta que volvieron de una vez más una serie de casualidades y de encuentros del destino que nos llevó a encontrarnos con, por ejemplo, el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, que escuchó nuestro caso, y para el 2004 lo recibieron, y posteriormente 2004, 2005 comenzamos el proceso. Tuvimos
acompañamiento de Amnistía Internacional, de organizaciones en el País Vasco, muchas organizaciones, y también en organizaciones, ONGs también en Canadá, en Quebec particularmente. Hay algo muy importante dentro del proceso hacia el reconocimiento de lesa humanidad y hacia el reconocimiento de mi padre como un crimen de Estado, un crimen atroz, como lo han considerado también los altos tribunales, los tribunales. Y es que hubo participación directa de miembros activos del grupo Gaula de la policía, había miembros del Gaula de la policía y del ejército, junto con paramilitares. Esto se reconoció y con el caso de mi padre se reconoció cómo ellos actuaban para poder capturar, detener a las personas, torturarlas y posteriormente asesinarlas, desaparecerlas, cómo ellos actuaban. Eso, las investigaciones del caso dieron con ese resultado. Es cierto que hubo aproximadamente unas 30 personas, 25 o 30 personas que fueron asesinadas en relación con la Universidad del Atlántico, profesores, estudiantes y trabajadores, y que igualmente son casos importantes que nosotros también hemos dicho que no deberían y no pueden quedar en la impunidad. Siempre lo hemos dicho, porque siempre hemos considerado que no solamente el caso de mi padre es importante, sino que una muerte, todas las personas que fueron asesinadas son importantes para esclarecer la ruta de los asesinatos, la corrupción, el entramado, ese pacto de silencio que hay para que todos estos crímenes queden en la impunidad. Uno de los puntos importantes que dice el Estatuto de Roma es la sistematicidad, también lo que tiene que ver con la participación de agentes del Estado y el ataque sistemático a un grupo determinado, como eran una comunidad organizada, como es la comunidad de la Universidad del Atlántico, movimientos estudiantiles, sindicatos, profesores, trabajadores, pensionados que fueron asesinados. Todo un grupo sufrió el terror de la connivencia, como lo dicen los tribunales, la connivencia absoluta que hubo o que hay, no lo sabemos aún. Esperamos que la declaratoria de lesa humanidad nos diga eso, pero esa connivencia que hubo entre agentes activos del Estado y escuadrones de la muerte, llamados paramilitares. Entonces esto dio con la investigación, la fiscalía, los abogados, y dio la declaratoria, la fiscalía da hoy la noticia de que se declara un crimen de lesa humanidad. Los abogados de la parte civil, de la familia y la fiscalía, que en este caso representaría también al Estado, entonces hacen una investigación, hacen una serie de pruebas, hacen una serie de comprobar, ¿no? Comprueban que se den los pasos para que los pasos necesarios, los puntos necesarios que menciona el Estatuto de Roma particularmente, para hacer la declaración de lesa humanidad. Es un estudio que ellos hacen, esos varios puntos que el caso tiene y que se cumplen para poder llegar a esa declaratoria. La Asociación Jorge Adolfo Freite Romero en Euskal Herria, en el País Vasco, y la Fundación Freiter acá en Colombia. Con eso hemos hecho este trabajo junto con el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, y hemos llegado que el caso lo propusimos, el caso llegó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y para que fuera considerado hasta donde hoy estamos un crimen de Estado, la participación de miembros del Estado con agentes, con escuadrones de la muerte. Todo este proceso están enmarcados en acuerdos que el Estado colombiano
ya firmado a nivel internacional, en la Comisión Interamericana, los pactos a respetar en temas de derechos humanos que evidentemente están amparados por la Organización de Naciones Unidas, ¿no? Uno de los puntos importantes es que este caso, como siempre mi hermano y yo y la familia hemos estado luchando, es para que no solamente el caso del profesor Jorge Adolfo Freite Romero, que fue un caso que es considerado un crimen atroz, un crimen cruel, que ha sido considerado un crimen contra la humanidad. Hemos siempre mencionado el hecho de que hay más de 25 personas que fueron asesinadas alrededor de la Universidad del Atlántico, o sea, profesores, estudiantes, trabajadores, pensionados. Y muchos de ellos, ni siquiera 20 años después, han sido escuchados. Es cierto que la universidad fue considerada como un sujeto de reparación colectiva, pero también tenemos nuestros recelos frente a eso, ¿no? Nos seguimos en un proceso de lucha. Esto es el comienzo para que las víctimas, los familiares de las personas que fueron asesinadas, y que tienen que ver con la Universidad del Atlántico particularmente, ¿no? Porque también esto es un ejemplo para todo este conflicto que hay en Colombia. Pero hablando muy localmente, los familiares de las personas que fueron asesinadas tengan una voz de aliento, para seguir en este proceso, seguir luchando por la verdad, para que haya justicia. Nosotros hemos propuesto incluso a la Universidad del Atlántico de que se coloque los nombres de los profesores que fueron asesinados o de los líderes que fueron asesinados, que en los bloques académicos, que el bloque H se llame, por ejemplo, el bloque Lisandro Vargas, por ejemplo, o el bloque A se llame Jorge Adolfo Freite Romero, o el bloque B se llame Alfredo Castro. Estos y otras personas fueron asesinadas de la universidad, dieron su vida por defender a la Universidad del Atlántico, la educación pública. Y yo creo que la Universidad del Atlántico en ese sentido debería dar un paso de buena voluntad y un paso realmente por la no repetición, por la memoria, para trabajar por la memoria. Y este es el comienzo. La declaratoria de crimen de lesa humanidad es uno de los puntos que tenemos dentro del proceso de solución amistosa, el cual esperamos continuar prontamente y que pasar a otros puntos, como por ejemplo también la reparación y aplicar medidas que hemos propuesto también, medidas de no repetición. Para los familiares de las personas que fueron asesinadas y para todo el movimiento académico, el movimiento estudiantil, los profesores, los sindicalistas. Entonces yo creo que hay un trabajo que apenas comienza o que continúa, porque ya llevamos más de 14 años y que esperamos que continuemos con esta serie de noticias que son excelentes, que son alentadoras para las víctimas.